Madre mía, mi gente. ¿Cómo estáis? Espero que con las pilas bien cargadas y listos para un nuevo vídeo lleno de salseo, drama y cotilleo del bueno. Porque hoy, preparaos, que vamos a sumergirnos de lleno en la vida de una de las actrices turcas más queridas y admiradas del momento, Demet Özdemir. Ya sabéis que soy súper fan de las telenovelas turcas. Me enganchan, me hacen reír, me hacen llorar. Me hacen vivir. Y Demet, con su talento arrollador y su belleza natural, es una de las reinas indiscutibles de este género. La hemos visto enamorarnos en Erkencikus, sufrir en Doğu Kaderimdir, y ahora nos tiene pegados a la pantalla con Anfara. Pero más allá de su trabajo en la televisión, Demet siempre ha sido una figura enigmática, celosa de su intimidad y reservada con su vida personal. Por eso, cuando hace unas semanas saltó la noticia de que Demet estaba a punto de revelar un secreto íntimo que había marcado su vida, del mundo entero contuvo el aliento. ¿Qué podía ser? ¿Un drama familiar? ¿Un problema de salud? ¿Un romance oculto? Las especulaciones se dispararon y las redes sociales se inundaron de teorías y rumores. Como buena stalker profesional que soy, en el mejor sentido de la palabra me puse manos a la obra para investigar a fondo. Revisé entrevistas antiguas, busqué declaraciones perdidas y me sumergí en el universo de Demet Özdemir para intentar descifrar este misterio. Y hoy, por fin, estoy aquí para contaros todo lo que he descubierto. Pero antes de entrar en materia, como siempre, os pido un favorcito rápido: si aún no os habéis suscrito al canal, corred a hacerlo. Es totalmente gratis y así no os perdéis ninguno de mis vídeos llenos de chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, agarraos fuerte que empezamos. Demet Özdemir, como os decía, es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosísima, una bailarina excepcional y una mujer con una fuerza interior admirable. Su camino hacia el éxito no ha sido fácil. Desde sus inicios como bailarina de apoyo en videoclips hasta convertirse en una estrella de la televisión, Demet ha trabajado duro para alcanzar sus sueños. Su papel en Erkencikus fue el que la catapultó a la fama internacional. Su química con Can Yaman traspasaba la pantalla y la historia de amor entre Sanem y Can nos robó el corazón a millones de personas en todo el mundo. Después llegaron otros proyectos igual de exitosos, como Doğu Kaderimdir, donde Demet demostró su versatilidad como actriz interpretando a una mujer con un pasado difícil y un futuro incierto. Y ahora en Anfara, Demet nos sorprende con un papel totalmente diferente, el de una madre coraje dispuesta a todo por proteger a su hijo. Pero a pesar de su éxito profesional, Demet siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Es cierto que la hemos visto involucrada en algunos romances mediáticos, como su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, que lamentablemente terminó en divorcio. Pero en general, Demet siempre ha intentado proteger su intimidad y mantenerse alejada de los escándalos. Por eso, la noticia de que iba a revelar un secreto íntimo causó tanto revuelo. Todo el mundo se preguntaba qué podía ser ese secreto tan importante que Demet había decidido compartir con el público. ¿Sería algo relacionado con su salud? ¿Algún problema familiar? ¿O quizás algo relacionado con su carrera profesional? Las especulaciones eran muchas y variadas, pero lo cierto es que nadie sabía a ciencia cierta de qué se trataba. Demet, fiel a su estilo, había mantenido el misterio, alimentando aún más la curiosidad de sus fans y de la prensa del corazón. Y finalmente llegó el día en que la actriz decidió romper su silencio y revelar su secreto. Lo hizo a través de una entrevista exclusiva en una de las revistas más importantes de Turquía. La portada de la revista mostraba una foto de Demet radiante, con una mirada intensa y enigmática. El titular era claro y directo: Demet Özdemir revela su secreto más íntimo. Obviamente corrí a comprar la revista en cuanto salió a la venta. Tenía que saber de qué se trataba. Y lo que leí me dejó sinceramente impactada. No era lo que esperaba. No era el drama, el escándalo, o el titular sensacionalista que muchos esperaban. Era algo mucho más profundo, mucho más personal y, a mi parecer, mucho más valiente. Resulta que el secreto que Demet Özdemir había guardado durante tanto tiempo era su lucha silenciosa contra la ansiedad y la inseguridad. Sí, mi gente. La mismísima Demet Özdemir, la actriz que vemos radiante en la alfombra roja,
la estrella que ilumina la pantalla con su sonrisa, también ha sufrido de ansiedad. En la entrevista, Demet confesó que durante muchos años había luchado en silencio contra la ansiedad y la inseguridad. Explicó que a pesar de su éxito profesional y de su imagen pública de mujer fuerte y segura de sí misma, en realidad, se sentía vulnerable y frágil por dentro. Contó que desde muy joven había sentido una presión enorme por cumplir con las expectativas de los demás, por ser perfecta, por no cometer errores. Esta presión constante, sumada a la exigencia de su trabajo, la había llevado a desarrollar problemas de ansiedad que en ocasiones le impedían llevar una vida normal. Demet reveló que había tenido ataques de pánico, que le costaba dormir, que se sentía constantemente nerviosa y preocupada. Aseguró que había llegado a un punto en el que se sentía completamente agotada y superada por la situación. Había días en los que simplemente no podía levantarme de la cama, confesó Demet. Sentía que todo era demasiado, que no podía más. Pero lo más importante y lo que más me conmovió, es que Demet también reveló que había buscado ayuda profesional para superar sus problemas de ansiedad. Explicó que había estado yendo a terapia durante varios meses y que, gracias a ello, había aprendido a gestionar sus emociones, a aceptarse a sí misma tal y como es y a dejar de lado la necesidad de ser perfecta. La terapia me ha salvado la vida, afirmó Demet. Me ha enseñado a quererme, a respetarme y a priorizar mi salud mental. La confesión de Demet Özdemir fue recibida con una oleada de apoyo y cariño por parte de sus fans y de sus compañeros de profesión. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y agradecimiento. Muchos le agradecieron su valentía por hablar abiertamente de un tema tan tabú como la salud mental y por mostrarse vulnerable y humana ante el público. Otros compartieron sus propias experiencias con la ansiedad y la depresión, creando un espacio de diálogo y empatía en las redes sociales. La actriz Pınar Deniz, compañera de Demet en la serie Ampara, escribió en su cuenta de Twitter: "Bravo Demet. Gracias por tu valentía y honestidad. Tu historia inspirará a muchas personas a buscar ayuda y a no sentirse solas". El actor Engin Akyürek, otro de los grandes nombres de la televisión turca, también expresó su apoyo a Demet: "Demet, eres un ejemplo a seguir. Tu honestidad y valentía son admirables". Y es que, amigas y amigos, la verdad es que la historia de Demet es un reflejo de lo que muchas personas vivimos en silencio. La ansiedad y la inseguridad son problemas muy comunes, pero que a menudo se ocultan por miedo al que dirán o por vergüenza. Vivimos en una sociedad que nos exige constantemente ser perfectos, exitosos y felices, y cuando no lo conseguimos nos sentimos culpables y avergonzados. Pero la verdad es que nadie es perfecto, y todos tenemos derecho a sentirnos vulnerables y a pedir ayuda cuando lo necesitamos. La valentía de Demet Özdemir al hablar abiertamente de sus problemas de ansiedad es un ejemplo para todos nosotros. Nos demuestra que no estamos solos, que no tenemos que avergonzarnos de sentirnos mal y que buscar ayuda es un acto de fortaleza, no de debilidad. Su historia nos recuerda que la salud mental es tan importante como la salud física y que debemos cuidarla y protegerla. Además, la confesión de Demet también pone de manifiesto la importancia de la representación en los medios de comunicación. Cuando vemos a figuras públicas como Demet hablar abiertamente de sus problemas de salud mental, nos damos cuenta de que no somos los únicos que pasamos por ello y nos sentimos más cómodos para buscar ayuda. La visibilización de estos temas contribuye a romper el estigma que rodea a la salud mental y a crear una sociedad más comprensiva y empática. La confesión de Demet ha tenido un impacto enorme en la sociedad turca. Muchos medios de comunicación han dedicado espacios a hablar de la salud mental y a concienciar sobre la importancia de buscar ayuda. Se han organizado charlas, talleres y campañas informativas para romper el estigma y animar a las personas a hablar abiertamente de sus problemas. Pero volviendo al caso de Demet, después de su revelación, la actriz ha estado mucho más activa en redes sociales, compartiendo mensajes de apoyo y ánimo a todas aquellas personas que luchan contra la ansiedad y la depresión. Ha participado en campañas de concienciación sobre la salud mental y ha utilizado su plataforma para dar voz a aquellos que no la tienen. Se ha convertido en una auténtica embajadora de la salud mental, utilizando su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Demet ha colaborado con varias organizaciones benéficas que trabajan en el campo de la salud mental. Ha participado en eventos para recaudar fondos y ha donado parte de sus ganancias a estas organizaciones. También ha compartido información sobre recursos y servicios de apoyo para personas que sufren de ansiedad y depresión. Y sinceramente creo que eso es algo que debemos aplaudir y agradecer.
Demet Özdemir no solo es una actriz talentosa y guapa, sino también una persona valiente, honesta y comprometida con su comunidad. Su historia nos inspira a ser más auténticos, a aceptar nuestras vulnerabilidades y a luchar por nuestra salud mental. Además, la historia de Demet me ha hecho reflexionar sobre la presión a la que están sometidas las celebridades. Muchas veces vemos a las estrellas de la televisión y del cine como seres perfectos e inalcanzables, pero olvidamos que son personas como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y miedos. La fama y el éxito pueden ser muy gratificantes, pero también pueden ser muy exigentes y generar mucha presión. Los famosos están constantemente expuestos al escrutinio público. Cada paso que dan es analizado y criticado por la prensa y por el público. Tienen que lidiar con la presión de mantener una imagen perfecta, de ser siempre amables y sonrientes, y de no cometer errores. Además, tienen que hacer frente a las críticas, los rumores y los chismes que circulan sobre ellos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Esta presión constante puede tener un impacto muy negativo en su salud mental. Muchos famosos sufren de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y otros problemas de salud mental. Es importante recordar que las celebridades son personas normales que merecen respeto y empatía. No debemos juzgarlas ni criticarlas por sus errores, sino apoyarlas y animarlas a ser la mejor versión de sí mismas. Y sobre todo debemos recordar que la salud mental es un derecho fundamental para todos, independientemente de su profesión o estatus social. El caso de Demet Özdemir es un ejemplo claro de cómo la presión de la fama puede afectar la salud mental de una persona. A pesar de su éxito y popularidad, Demet ha tenido que luchar contra la ansiedad y la inseguridad durante muchos años. Su valentía al hablar abiertamente de sus problemas es un ejemplo para todos nosotros. Y ahora, después de haber analizado a fondo la historia de Demet Özdemir, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido su confesión? ¿Os ha sorprendido? ¿Os sentís identificados con su historia? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué pensáis. También me gustaría saber si vosotros habéis tenido alguna experiencia con la ansiedad o la depresión. Si os sentís cómodos, podéis compartir vuestra historia en los comentarios. Recordad que no estáis solos y que hablar de nuestros problemas puede ser el primer paso para superarlos. Y si estáis pasando por un momento difícil, por favor, buscad ayuda profesional. No tengáis miedo ni vergüenza de pedir ayuda. Hay muchos profesionales cualificados que pueden ayudaros a superar vuestros problemas de salud mental. Recordad que la salud mental es lo más importante y que debéis cuidarla y protegerla. En resumen, en este vídeo hemos hablado del secreto íntimo que Demet Özdemir ha revelado al mundo, su lucha contra la ansiedad y la inseguridad. Hemos analizado su historia, hemos reflexionado sobre la importancia de la salud mental y hemos hablado de la presión a la que están sometidas las celebridades. Hemos visto cómo la valentía de Demet al hablar abiertamente de sus problemas ha inspirado a muchas personas y ha contribuido a romper el estigma que rodea a la salud mental. Su historia nos recuerda que no estamos solos, que no tenemos que avergonzarnos de sentirnos mal y que buscar ayuda es un acto de fortaleza. Hemos aprendido que la salud mental es tan importante como la salud física y que debemos cuidarla y protegerla. Y hemos visto cómo la representación en los medios de comunicación puede ser muy importante para visibilizar estos temas y crear una sociedad más comprensiva y empática. Espero que este vídeo os haya gustado, os haya resultado interesante y sobre todo, os haya hecho reflexionar sobre la importancia de la salud mental. Gracias por haber llegado hasta el final, significa mucho para mí. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por ver este vídeo. Vuestro apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que os guste y os inspire. Sois la mejor comunidad del mundo y me siento muy afortunada de teneros en mi vida. Y por último, pero no menos importante, quiero animaros a dejar vuestros comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué os ha parecido el vídeo, qué os ha parecido la historia de Demet Özdemir y qué pensáis sobre la importancia de la salud mental. Vuestros comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar cada día. Así que ya sabéis, dejad vuestros comentarios, dadle un like a este vídeo si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y familiares para que más personas puedan conocer la historia de Demet Özdemir y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero un montón y os mando un abrazo enorme.
Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recordad, cuidaos mucho y priorizad vuestra salud mental. Os quiero.